Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este que es su programa. Si me permiten hablar, me da muchísimo gusto que me acompañen con un nuevo video y con un tema que, bueno, es bastante peculiar y bastante importante que lo tomemos en cuenta. Yo creo que todos los temas son muy importantes, pero este en especial porque miren, lamentablemente lo estamos viendo como tal y tristemente es un tema que no es es muy fácil de comprender e inclusive de tomar medidas drásticas cuando nos lleguen a pasar este tipo de situaciones donde nos excluyan, nos restrinjan o que inclusive pues nos censuren simplemente por dar una opinión, por decir una cosa, por tener una distinción, por tener una preferencia diferente a la que se supone que se debería de tener como algo tradicional o algo que sea normal, por así llamarlo, pero que tristemente pues no es así. Todos tenemos diferentes formas de pensar, ajá, a lo mejor dicen pues todos tenemos los mismos derechos, pero no es así, o somos igualitarios. La realidad es que sí somos iguales en el sentido de que pues tenemos una cabeza, de que tenemos dos brazos, dos manos, dos piernas, dos pies, pero en este caso la realidad es que tenemos pensamientos diferentes y tristemente no somos tolerantes. La tolerancia lamentablemente pues es un valor que no pues que no se ha estudiado correctamente e inclusive se ha olvidado y se ha dejado de lado, ajá, y para colmo se enaltecen a personas que ni siquiera, o sea, lamentablemente ni siquiera saben ni qué diablos es el tema como les voy a comentar. Ellos dicen, es que a mí me ha pasado, sí, pero ¿qué has hecho tú para los demás? Esa sería la pregunta fundamental, es decir, a partir de esa situación, ¿qué has hecho tú como acción? O sea, de que, a ver, si por ejemplo en mi caso, ¿no? Vamos a decir que comentaban, si a lo mejor no te quieren en castings o no te quieren en audiciones, ¿tú qué has hecho para prevenir o qué has hecho para que la persona no caiga en lo mismo que tú pasaste? ¿Para qué? Para que esto no sea justamente un conflicto o que en este caso se convierta en una situación de frustración. Es decir, hay que animar a esas personas. Bueno, pues el tema del día de hoy, sin más preámbulos, es la discriminación. Hay que saber qué es la discriminación y por qué hasta el día de hoy lamentablemente ya no se ha retomado, porque tristemente, y se los vuelvo a repetir, se está llevando a cabo de una forma muy triste y muy lamentable, e inclusive no tan solo aquí en México, sino en muchos países, y lamentablemente pues es lo que se está perdiendo hasta el día de hoy para prevenirse y para corregirse. Fíjense nada más. Como concepto principal, según la Ley Federal de Eliminación y Prevención de la Discriminación en la Ciudad de México, define la discriminación como toda distinción o exclusión o restricción que sea basada en el origen étnico, es decir, los pueblos indígenas, ya ven que ahora entienden por qué hice ese tema específicamente, o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social, condición económica, estado de salud, lengua, opiniones, preferencias o cualquier otro factor. Ya entendimos desde el primer momento, o sea, se hacen actitudes nefastas en donde obviamente, como se los recalco, pues se niega, se restringe e inclusive se prohíbe diferentes acciones de las cuales por estas lamentables situaciones se hacen esta lamentable situación de no acceder a las personas e inclusive a que se respeten sus derechos como tal y que en efecto se respeten hasta sus condiciones, ya sea físicas y también emocionales. Como resultado se impide, en este caso, y también se violan los derechos, es decir, los derechos humanos, y se anula el reconocimiento de la igualdad de oportunidades de manera injustificada. Ajá. Es decir, ¿se acuerdan que hablábamos específicamente de los derechos de las personas que acceden por internet, de las personas que hacemos contenidos por internet? Lo que pasó la vez pasada que habíamos comentado del precario profesionalismo que muchos me dijeron que estuvo súper bien que hablara de respecto a esta señora Inés Moreno, pues es injustificado que la señora se haya expresado de una forma tan horripilante de las demás personas como si nosotros tuviésemos la culpa de sus frustraciones. Por quererse desquitar con nosotros, por quererse desquitar con otras personas, decide decir este tipo de cosas, herir a las personas, hacer comentarios bastante subidos de tono e inclusive gritonear groserías. ¿Por qué? Porque no hay cierta medida, no hay un límite. Si la persona el tal Poncho, hubiese limitado esto, e inclusive hasta lo hubiese anulado, o no sé, hubiese hecho famoso de que pues se está cortando, ¿no? La interferencia, ¿no? Hasta se vería un poquito más prudente, ¿no? O sea, es darle el lugar en este caso al usuario, a la persona, en este caso los que empiezan por internet, que obviamente una señora que es completamente imprudente. Ahora bien, hay otro caso muy similar y ese lo quise reservar porque miren,
también le pasó lo mismo, la criticaron y todo lo demás. Pero yo no voy a defender a una persona, sobre todo una mujer, que insulta a otra mujer. ¿Verdad, Angélica Palacios? Te voy a decir por qué. Fíjense nada más. Existen muchas prácticas discriminatorias. Muy bien. Creo que yo lo he recalcado muchas veces. Como lo es precisamente el denigrar e inclusive pues ofender a las personas. Miren. Básicamente, la discriminación tiene diferentes formas. Aquí ya las encontré. Bien. Voy a leerles las prácticas discriminatorias respecto a que, bueno, en este caso no tan solo es restringir o impedirlo así nada más, porque sí, existen diferentes acciones. Fíjense nada más. Dice lo siguiente, prácticas discriminatorias. Impedir el acceso a la educación, que no se le pueda negar, que se le pueda negar, en este caso a las personas, ir a la escuela o poder forjarse, académicamente hablando. Poder inclusive hablar un tema que a lo mejor puede ser importante, inclusive educativo. Eso es una práctica. Que la escuela no te enseñen contenido sobre igualdad, pero subordinen por cualquier motivo. Es decir, en vez de hablar, no sé, de derechos humanos, van a hablar de la religión católica. Y eso no está bien porque todas las escuelas tienen que ser laicas y gratuitas. Parte de la Constitución mexicana. Establecer diferencias laborales de pago y prestaciones por trabajos iguales. Es decir, si en este caso una persona trabaja en el mismo negocio, vamos a decir, no sé, trabajan como empleados de mostrador. Pero resulta ser que a una persona le pagan, no sé, 150,000 y a la otra, no sé, le pagan la mitad. Eso también es malo. ¿Por qué? Porque no están siendo equitativos. Es decir, no le están dando el mismo pago y el mismo derecho de poder inclusive tomarse días de descanso e inclusive va por su salud. Es decir, le dan más prioridad a una persona que a la otra. Y eso tampoco no está bien. Aquí viene lo siguiente para la señora, incitar al odio, al rechazo, a la burla, a la difamación, o sea, inventar cosas, injurias, es decir, ofender, y la persecución. Aquí me quiero quedar en esta parte. Miren, yo se los he dicho muchas veces. Lamentablemente ya creo que nos estamos enloqueciendo y aparte ya somos una bola de envidiosos. Y creo que en vez de generar envidia sería un ejemplo a seguir esa persona para ser mejores día a día. Lo que hace esta señora Angélica Palacios, siempre se la ha pasado ofendiendo a una chava que se llama Irina Baeva, esta güerita preciosa, que se pone andaba con este Gabriel Soto. Miren, a nosotros nos viene valiendo gorro, así se los digo, nos viene valiendo si ya terminaron su relación, ya, ok, ya, supérenlo. Ahora sí diría alguien, supéralo, next way, ya. ¿Por qué? Porque en este caso la que se va a sentir más mal o la que van a lastimar más es a Irina. Gabriel pues ya saben, con la panza chelera, ¿no? Pero y tristemente porque en este caso pues siempre se le ha pasado a andar de calenturiento. Pero la realidad de todo esto, la afectada, la que ha sido bastante perjudicada y la que más se ha burlado a la gente es de Irina. Y no tan solo por el simple hecho de estar bonita, por su físico, sino también por su nacionalidad. Fíjense, llega esta tonta a decir que en efecto por el hecho de ser rusa, ahora resulta que la está involucrando en el conflicto. A ver, para empezar, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. ¿Qué tiene que ver la belleza con la guerra? Mi pregunta es esta, o sea, mi pregunta, ¿qué tiene que ver que si la chava le guste o no le guste su cultura en Rusia y quiera venir a México? La chica vino a conocer, vino a trabajar, no vino a hacerse guaje. Hay que aclarar ese punto, ¿ok? Ahorita, la que me gustó más, que tiene más conocimiento y que tiene un poquito más de... O sea, tiene más libertad para poderse desenvolver bien, es Irina, porque las demás están grises, así se los digo. Por ejemplo, cuando estuvo lo de Rusia, ahí sí, bravo, ¿no? Una preciosura, qué bonito, qué bella, ¿no? Pero ahora que resulta ser que anda con este chico, o bueno, que anduvieron, no, es una quién sabe qué, es una perra faldera, es una quién sabe cómo, esto, lo otro, aquello, una coda. ¿Perdón? A ver, no vengan a decir tonterías. Así de fácil. No se metan con la chica. Ya bastante tiene con andar soportando a la otra vividora vejestoria y a la otra vieja que ni siquiera la deja en paz. ¿Qué tiene que andarse metiendo esta señora Palacios en la vida de Irina? Si quiere hablar de defectos, que se hable ella misma, que se vea en un espejo, fácil y sencillo. No tiene por qué andar diciendo que si sus estrías, que si anda con uno, que si anda con otro, que si anda tomada, que si el cumpleaños, que si el anillo, que si... Te viene valiendo gorro, así de fácil. Si ya hablamos de una que tiene precario profesionalismo, que no tiene ética, ¿tú estás peor? Yo no te quise defender así de fácil porque no funcionas.
Y has ofendido a muchas mujeres, no tan solo a Irina, también has ofendido a Marjorie, has ofendido a Ninel, has ofendido a Frida, si te acuerdas. E inclusive una vez también ya te pasaste de lista con no me acuerdo con quién era. No me acuerdo si era con Adamari o era con otra chava. Pero también ya te pasaste de lista. Otras también, las que ahorita se están agarrando del chongo. Yo la realidad, se lo digo de esta forma, yo no le doy el favor a ninguna persona, a las dos. Así como la señora se la pasó lambisconeando, también la otra se la pasó burlándose de estas personas que les mencioné, otra vez. E inclusive se han burlado de hombres, como Alejandro Fernández, como Lano Ñáñez, Verástegui, ¿ok? Entonces, así de fácil y sencillo se los voy a decir. No se metan con las personas, ni mucho menos hagan lo que no les gustaría que le hicieran a ustedes. Así de fácil. ¿Por qué? Porque si es bueno burlarse, ok, pero ya tienen ciertos límites. Y creo que esa parte no está bien. Si yo se los estoy diciendo, yo apenas si tengo un mes aquí, para que lleguen estas personas y hagan este tipo de tonterías, no la muelen. O sea, se supone que ustedes son el ejemplo de un personaje que se ha dedicado mucho tiempo al periodismo. Yo que tengo entendido, se debe tener lo que se llama código de ética. ¿Ok? Yo se los he dicho, si por ejemplo hay que hablar de un chisme, vamos a decir, ¿no? O a lo mejor una nota de espectáculos, yo creo que en este caso hay que ser más bien un poquito más, ¿cómo se dice? Neutrales que estar a favor o en contra, siempre y cuando la situación no perjudica a las dos partes. Pero claro, como les gusta el morbo, les gusta el escándalo, les gusta la polémica, les gusta hacerles daño de forma emocional a las personas, pues claro, se van con lo más barato, con lo más corriente, con los victimarios, para colmo de fregar. Para que dejen solo la víctima, pues ¿en qué lado están? O qué tipo de educación les han inculcado en su casa. Qué lamentable y qué triste. Yo lo siento por esta señora que se le ha pasado hable y hable, pero jalada y media, y anda inventando no sé qué tantas tarugadas. Ahora bien, si la chava quiere llamar la atención, es su atención, no la tuya. Como me lo dicen en mi pueblo, si van a juzgar la cola, juzga la cola tuya, no la de los demás. Porque pues la que se ve mal eres tú. En vez de que eso te ayude para ser un ejemplo, para cuidarte, para forjarte, para inclusive apoyarla si es necesario, porque si a lo mejor le afectó su relación en pareja, o a lo mejor es una persona que a lo mejor es muy tóxica en ese sentido, o que a lo mejor le haya hecho un daño físico, también puede llegar a pasar, para que llegue esta señora y empiece a insultarla. Oye, mija, ¿qué no has visto los feminicidios? O sea, ponte a leer bien. Ponte, ahora sí como dirían, infórmate. Para que obviamente no pase este tipo de tarugadas. Y también se los digo a ustedes, infórmense antes de andar ofendiendo o andar haciendo tantas tarugadas. ¿Ok? Fíjense, esto es en contra de una persona que es extranjera. Y que pues yo, o sea, así se los he dicho. Yo nunca he visto que se salte las pirámides, que se ande burlando de las danzas, que a lo mejor le ande pegando a alguien en la calle, que a lo mejor le diga groserías a una persona que a lo mejor es de otro, bueno, que en este caso es mexicana. O sea, yo he visto que la chica, en este caso Irina, es muy curiosa. Y sobre todo quiere conocer la cultura del propio país. Y ella misma lo ha dicho, tristemente en su país no son así, no son tan abiertos o son tan liberales, porque tienen muchas restricciones y se los he dicho. Hasta el día de hoy, como tal, en su ideología se supone que era comunista, pero la realidad de todo esto es que son autoritarios. Y miren, ya empezaron a hacer puras loqueras y puras idioteces. Bueno, siguiente, y este es el otro de las prácticas que lamentablemente hacen esta señora y todos los que andan ahí de seguidores, ¿eh? Y también hay de lleva y trae. Realizar bullying o incitar maltrato físico y psicológico. Ahí está. O sea, andar poniendo que sus fotografías que según con las estrías, que poniendo la que según está tomada, que según ingiriendo drogas. O sea, eso ni siquiera es esencial en un periodista. Miren, quedarse mejor callados. Y en efecto, pues, dar su postura si a lo mejor está bien o está mal. Pero nunca andar atacando de esa forma. E inclusive hasta ya llevar a esta información a otros daños. E inclusive hasta que pueda, ¿cómo se llama? Restringirle el trabajo. Porque eso es lo que le están haciendo a la muchacha. Restringirle el trabajo. Impedir que lamentablemente ella se pueda desenvolver. Y que se caracterice no sea como personaje, sino hasta como una persona común y corriente, como nosotros, como ciudadanos. Eso es muy triste y muy lamentable. Qué precariedad. Bueno, esto es cuestión de servicios y
¿cómo se llama? Servicios y bienes, ¿ok? Vamos a decirlo así. Negar la atención médica o impedir que la persona participe en las decisiones de su tratamiento. Es decir, ahorita se ha discutido mucho la situación de la eutanasia, ¿no? Podemos ahorita decir que a lo mejor pues unos están de acuerdo, otros no, unos a lo mejor están bien, otros están mal, pero la realidad de todo esto es que aquí la persona o quien debe de decidir qué hacer con su vida como tal, sabiendo que a lo mejor tiene enfermedad terminal o que a lo mejor ya no tiene tratamiento, pues es el mismo enfermo. O sea, muchos países, específicamente 7 países, en este caso, por la situación del suicidio asistido o eutanasia, por así llamarlo, pues han decidido, obviamente, que en efecto la persona, en este caso el afectado, pues pueda obviamente decidir qué hacer con su vida, ¿no? De forma asistida, obviamente, y como tal, pues eso ayuda a que se haya más investigaciones respecto a las curas y erradicación de enfermedades terminales como el cáncer, como los tumores, los derrames cerebrales, también las personas que a lo mejor son cuadraplégicas en estado vegetativo, ¿no? Entonces eso digamos, les facilitaría el hecho de ya no estar sufriendo. Esa es la realidad. Y que obviamente la gente se concientice en tratarse y en cuidarse un poco más y mejor. Ahora bien, dice el siguiente. Obstaculizar acciones o condiciones necesarias para el crecimiento y desarrollo saludable de los niños. O sea, es decir, que a lo mejor a fuerza se ponga contenidos que no sean de su agrado. Contenido violento, contenido sexual, pero que en este caso pueda agravar e inclusive perturbar a los niños. Entonces, es importante que en este caso tengan mucho cuidado, sobre todo los padres, de qué tipo de contenido específicamente de internet, pues obviamente se les pone a los niños. De hecho, bueno, bendito sea en este caso en YouTube, pues hay lineamientos en donde te ayudan a especificar si tu contenido es o no es apto para niños. Y en ese caso, pues obviamente lo que hacen es reorganizar y reacomodar los contenidos que sí son agradables para niños o que pueden servir inclusive para su formación educativa. Así de interesante es la situación aquí. Dice, impedir el acceso, aquí está, impedir el acceso a la justicia. Es decir, que si estas situaciones se hacen, si en este momento a lo mejor quisiera la chica en este momento, puede demandar a la señora, puede demandar a sus canales como tal. ¿Por qué? Porque si en este caso ya es constante este tipo de actitudes y este tipo de amenazas, este tipo de comentarios, sobre todo de su tipo racistas, imagínense nada más hasta dónde llega la situación de la loquera, ella puede demandarla. Ajá. Sí tiene ganas, tendría de posibilidades. Yo no soy abogado, pero sí las tiene de posibilidad de inclusive ya no hablar de ella. ¿Por qué? Porque ya está dañando su prestigio, su parte física y su parte emocional. Aparte de que gracias a este tipo de comentarios incita, fíjense nada más, incita a que ya no la contraten. E inclusive que ya no pueda vivir aquí. ¿Por qué? Porque en efecto ya es constante este tipo de maltratos y este tipo de daño, sobre todo a su persona. Eso es muy triste y muy lamentable. Ahora bien, ¿qué llegaría a pasar si en este caso cualquier persona, ¿no? Estamos hablando nada más de un ejemplo. Pero si en este caso nos llegase a pasar a nosotros, si hemos visto que a lo mejor hay actitudes que no nos favorecen o no nos ayudan, lo que pasa es lo siguiente. De acuerdo con el Código Penal de aquí en México, dice que se le impondría una sanción de 1 a 3 años de prisión o de 150 a 300 días de servicio comunitario o hasta una multa de 200 días equivalente a su salario mínimo. Es decir, llegaría de los 250,000 a los 300,000 pesos específicamente. Esto es lo que hasta ahorita se ha llevado a cabo o lo que se tiene reconsiderado dentro del Código Penal. Ajá. Es decir, de las prácticas que podemos decir ahorita que ya leímos y comentamos, si esta situación se agrava e inclusive ya se lleva a algo penal, ahí están las sanciones. Puede irse de 1 año a 3 años. Yo tenía entendido que era 5 años, dependiendo de la gravedad de la situación. E inclusive pues que haga servicio comunitario, ya sea limpiar calles, ya sea cuidar a los perros, porque ya es legal. También a lo mejor un trabajo administrativo. Ajá. E inclusive hasta en este caso, por ejemplo, que es la persona, se supone que es periodista de espectáculos y que inclusive pues ya es considerado personaje de creador digital, pues es la negación y la restricción de su canal. Y bueno, también tiene que pagar esa indemnización, ya sea que esta multa ya sea para cuestiones administrativas o que se le tenga que dar en este caso a la víctima. Fíjense hasta dónde llega el hecho de ¿cómo se llama? De ser tacaño. Ajá, que a lo mejor ella tiene las posibilidades de pagarlo y no quiere, y no admite su culpa. Eso es el problema mayor
de estas personas, ¿no? Que son tan cobardes y son tan miserables que no quieren pagarlo. E inclusive ellos mismos tendrían que disculparse públicamente. Ese es el problema, lamentable, ¿no? Ahora bien, fíjense nada más lo que son las cosas. Esto lo hablamos de una persona extranjera, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas que a lo mejor son indígenas? Que lo hemos hablado en los últimos videos, ¿no? Respecto a su cultura, respecto a los grupos étnicos que hay aquí en el Estado de México específicamente, y también cómo los han tratado hoy en día, ¿no? Fíjense nada más. Esto lo encontré en un libro y lo encontré en uno de mis libros aquí y es un artículo que se hizo en el 2012. Dice lo siguiente. Aunque la Constitución mexicana prohíbe la discriminación, los grupos sociales más vulnerables siguen siendo excluidos, lo que impide acceder a los derechos en diversos ámbitos, a la salud, al trabajo y a la educación. Lamentablemente, ¿no? Inclusive, como les comento, los grupos que más sufren este tipo de situaciones son los grupos indígenas también, ¿no? Se les niega el hecho hasta de aprender un idioma, de aprenderse el español, de que inclusive como en este caso de impedir el acceso a la justicia, que se hagan valer sus derechos y en efecto declarar y demostrar si son culpables o inocentes. Ahorita no sé qué pasó ahorita en Guerrero, algo muy triste de una chica que fue abusada por un policía, imagínense nada más, y que pa' colmo de fregar, imagínense hasta dónde llega la estupidez, que a la chava por el simple hecho de no hablar, por no ponerle un traductor, ni mucho menos llevarle su declaración, la encarcelaron. Y se supone que hoy, se suponía que hoy viernes o inclusive el sábado, si no me equivoco, iba a ser su sentencia, pero ¿sentencia de qué? Si se supone que ella es la víctima del abuso sexual y para colmo tuvo un aborto espontáneo. Imagínense nada más hasta dónde llega la tontería y dónde llega la arrogancia de la gente primitiva, para colmo. O sea, a que en efecto ni siquiera la puedan ayudar y que lamentablemente pues no haga nada a la gente. Ajá. Y para colmo, son personas que ni siquiera tienen un peso. Ajá. Su condición de económica es muy deplorable y viven en mucha pobreza. O sea, le dan más justicia. O sea, mientras que a otros que son ladrones de cuello blanco los liberan, a esta gente miren dónde los meten. Las encarcelan o las matan, lamentablemente, ¿no? Como en el caso también de Irán, de este jugador del equipo de ese país, fue condenado a muerte nada más por el simple hecho de que como ya las mujeres ya están hartas de que a cada rato les pongan, no sé, un trapo en la cabeza, de que les peguen, de que las insulten, de que inclusive no ven que mataron a esta pobre chamaca, a Masha Amini, pues el señor estuvo de acuerdo, está totalmente de acuerdo y ahora miren a dónde acabó. O que lo quemen o que lo manden a la horca. O sea, qué lamentable que no haya libertad y qué lamentable que peor aún la discriminación siga vigente. Ahora dicen dos actorcillos, ¿no? Que han sido discriminados, sí, pero ellos. Pero pregúntense si la gente realmente, o sea, la gente los tiene como ejemplos. Pues la verdad es que no. O sea, porque lamentablemente hoy en día estamos viendo situaciones peores que los de estos personajillos que dicen que por un simple casting se enojan. No, señores. O sea, será ustedes. Pero la realidad de todo esto es que la gente como tal, la sociedad ha sufrido más cosas peores y es a cada rato. Ajá. Es ¿cómo se dice? Pues es a lo largo de su vida. A mí me ha llegado a pasar. Déjenme les digo. Eso es otro tema. Yo también me he burlado, sí. Pero cuando las personas ya hacen actitudes bien feas. Cuando ya si quiere obviamente atacar, pues uno puede contraatacar. Pero muchas veces dices tú, oye, mejor bájale dos rayas. No te bajes a su nivel. O sea, no eres tan, pues no, por no decir esta palabra, pero no eres tan naquito como para andarse poniendo con alguien que ni siquiera ni estudio tiene, ni educación en su casa le han dado. O sea, la educación como tal se da en la casa, no en no afuera, como tal. Ajá. A lo mejor si les llegó a pasar a estas personas es porque en su casa ni los han querido o nunca han hablado con ellos respecto a ello. O sea, ¿qué pueden hacer en este tipo de situaciones? Y lamentablemente se quieren desquitar con uno o piensan que por sus actitudes, que es por el simple hecho de estar en una película o en una serie que de plano la hicieron pero pedazos. O sea, tristemente pues no sirven para nada. O sea, hay muchos más personajes que son, para colmo, son indígenas e inclusive son personas que son de la misma ciudad que han sufrido maltratos, que han sufrido prácticas de este tipo, se han burlado, se han difamado, les han inventado cosas, pero aún así no se andan quejando, siguen adelante, siguen trabajando. Y ellos lo que hacen es obviamente concientizar a las personas de que una de dos, o no vuelvan a hacer, o de plano recurrir a instancias para que obviamente este tipo de cosas no vuelvan a pasar.
Y en efecto, pues hacer un llamado de atención. Sobre todo para los que se supone que son los que nos representan, es decir, gobierno, partidos políticos e inclusive organizaciones civiles, ¿no? Porque hay, aunque ustedes no lo crean, también un factor de lo que es la discriminación es precisamente el hecho de tener partidos políticos. También la riqueza, bueno, si se le puede llamar así, ¿no? Por cuestión de dinero, imagínense nada más. La educación, ya se los dije, es en la casa. Nada más en el caso de la escuela, pues se refuerza. Las preferencias sexuales, ahí le hablan al chaparro tartamudo y a muchos otros que dicen ser según de la comunidad y pa' colmo son peores. O sea, una cosa es obviamente pedir respeto, mostrarse de manera auténtica. Si a lo mejor te quieres cambiar, pues sí es cuestión médica, tienes el recurso, está bien. Pero una cosa es obviamente, ¿cómo se llama? Quererte, tratarte tal y como eres y en este caso no hacer el ridículo. Hacer tonterías, ponerte tacones, ponerte calzones de hilo dental, ponerte uñas. Eso déjaselo a las personas que pues en este caso van a cambiarse ya sea de manera quirúrgica. O inclusive pues no están o han sufrido abusos y han querido cambiar su apariencia. Está bien, está bien. Pero ellos porque necesitan un proceso bastante largo, ¿no? De madurez, de reconsideración, e inclusive han llevado a tratamientos psicológicos. No vengan a decir tonterías de que según representan y se pongan tantas tarugadas en la cabeza o en el cuerpo, no sé qué tanta jalada se ponen. Ajá, eso es verse ridículo. Muéstrese tal y como es, no pasa absolutamente nada. Entonces, y también las enfermedades, o sea, sobre todo a las personas que han sufrido enfermedades como el VIH, como el cáncer, inclusive hasta las personas discapacitadas también les ha llegado a pasar, que los han restringido hasta de trabajos, por ejemplo, estaba escuchando que, por ejemplo, hay un caso de, bueno, es también nueva aquí en YouTube, la famosa tía Chori, que por el simple hecho de su situación que tuvo con el derrame, la restringieron, la quitaron, la vetaron. Una señora que le dicen la licenciada, no la corrió por esa situación y qué tristeza, ¿no? Por cuando realmente ellos dan más que una persona común y corriente. Son más, más abiertos, más libres. Ajá, porque ellos ya vivieron una lamentable situación y en este caso se supone que la lección es, a pesar de lo que te suceda, pues en efecto tú sigues adelante, sin ningún problema y sin ningún motivo. Qué lamentable que hasta el día de hoy la sociedad pues esté descomponiendo y para colmo obviamente nosotros tengamos que pagar los platos rotos y que inclusive para nosotros también tengamos que recibir las patadas. Eso es muy triste y muy lamentable. Pues bueno, yo les quería comentar este tema. Espero que les guste, espero que les llame la atención algunas de las posturas y mis puntos de vista, ¿no? Como tal. Y que en este caso les ayude también para entender cómo hoy en día, pues es un tema que nadie ha atrevido a hablar. A lo mejor sí jurídicamente, pero no de manera práctica. Ajá. Es decir, algo que hasta el día de hoy, pues como tal se ve, pero que en este caso nadie dice, ¿no? Y que para colmo, pues en efecto, como dice una que según, ¿cómo se llama? Habla lo que otros según callan, pues en este caso que se calle el hocico y que no esté insultando ni mucho menos a mujeres. Cuando se supone que entre ellas se deben de apoyar y no se tienen que estar, obviamente, cortando la cabeza solamente porque una se siente mejor que la otra. Eso no es así. Si le cae bien la otra la vividora, pues será ella, pero que no se meta con la muchacha, así de fácil. Y en efecto se ve mal. Bueno, pues yo espero que les haya gustado este video. Recuerden, obviamente, suscribirse a este canal. Activar la campanita de notificaciones cuando les diga a YouTube que ya está listo este video. Su like es muy importante también porque eso nos ayuda a crecer un poquito más y que obviamente esto nos ayude a mejorar como personas, ¿no? Sus comentarios, quejas, sugerencias, aclaraciones, felicitaciones, lo que sea también es válido y no olviden pues compartirlo, compartir esta información, reforzarlo y en efecto pues llamar la atención de las otras personas para que obviamente este tipo de temas sean llevados a cabo, para que obviamente se advierta y en este caso se prevenga la gente específicamente y sobre todo la gente joven, ¿no? Y bueno, les recuerdo una cosa, en este caso o en este programa a mí se me permite hablar y a todos se nos permite hablar porque el silencio es la peor mentira. Nos vemos en una siguiente emisión. Muchísimas felicidades, feliz Navidad a todos, feliz Año Nuevo, que tengan muy felices fiestas. Esperemos que, bueno, este año pues fue algo bastante desequilibrado, pero esperemos que en el siguiente nos vaya súper bien. Los felicito a todos de corazón, de parte mío, de parte de mi familia, mi mamá y mi hermano. Les deseamos una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo.
del que viene, obviamente. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en una siguiente emisión. Bye bye, hasta luego.